En el sombrío panorama de los asesinos en serie, pocos nombres resuenan tan inquietantemente como el de Ted Bundy. Su nombre quedó escrito en los libros de historia cuando se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de decenas de mujeres en la década de los 70. A judge in Miami today followed the jury's recommendation and sentenced Theodore Bundy to die in the electric chair. The former law student is charged with the murder of 2 Florida State University co-eds. One of the more bizarre chapters in recent American criminal history has come to an end. I've never spoken to anybody about this. I am looking for an opportunity to tell the story as best I can. Pero ¿cómo un hombre aparentemente encantador y carismático pudo perpetrar una serie de crímenes tan atroces, evadiendo la justicia durante un tiempo considerable? En este viaje a través de la vida y los crímenes de Ted Bundy, exploramos el enigma detrás de su encanto personal y cómo este se convirtió en una herramienta maestra para evadir la justicia. Nacido de una familia humilde, Ted fue el único hijo de Lois Cowell, quien lo tuvo siendo un adolescente, por lo que en un primer momento fue rechazado por ella. Es así que sus abuelos toman la crianza del pequeño Ted. Ellos eran muy religiosos y no querían que el mundo supiera que su hija había tenido un hijo fuera del matrimonio, así que le dijeron a todos que lo habían adoptado, y Bundy pensó por casi toda su vida que su mamá era su hermana. Su infancia estuvo llena de acontecimientos violentos enmarcados por su abuelo, Samuel Cowell, pues este era violento con su mamá y con su abuela. Se decía que le gustaba maltratar el perro de la casa y torturar los gatos de los vecinos. Lo describen como una persona intolerante, racista y homofóbica. Protagonista de actos extremos como arrojar a sus otras hijas por las escaleras. La tensión en la casa familiar era el pan de cada día. En cuanto a su abuela, Eleanor Cowell se describía como una mujer tímida e introvertida. Sufría de depresión, por lo que acudía a terapia de electroshock para intentar combatirla. En 1950, Lois hace las maletas cansada de soportar las tensiones a las que estaba sometida bajo el techo de sus padres. Decidió abandonar Filadelfia y mudarse hasta Tacoma, Washington, con su hijo Ted. Tan solo un año más tarde de aquel cambio, conocería a Johnny Bundy durante una reunión de solteros de la iglesia metodista de Tacoma. No tardaron mucho en contraer matrimonio y Johnny no tuvo ningún inconveniente en asumir su rol de padre con Ted, ni tampoco de formalizar los papeles para adoptarlo formalmente. Ted tenía 4 años cuando adopta oficialmente el apellido Bundy. Durante la adolescencia, Ted tuvo una pelea con el sobrino de Johnny Bundy, quien lo llamó hijo bastardo, y le enseñó un certificado de su adopción. A partir de ahí, el joven Ted comenzó a indagar sobre su origen, y no tardó mucho en descubrir que su verdadero apellido era Cowell y que su lugar de nacimiento era Vermont. Esto supuso un duro golpe para él, sintiéndose estafado y engañado. En sus entrevistas tiene vagos recuerdos de esa etapa de su vida. Conforme fue creciendo, la relación con sus padres se fue distanciando. Su carácter fue cambiando y se volvió un tanto reservado e introvertido. Ted Bundy no entendía las relaciones interpersonales y le costaba interiorizar las leyes y los usos sociales, por lo que a veces tenía comportamientos erráticos con sus pares de la escuela. Se convirtió en un ser completamente solitario y deambulaba por la ciudad buscando revistas, tabloides o simplemente recortes con los que entretenerse. Sus preferidas eran las revistas de mujeres desnudas, a las que ya estaba acostumbrado desde niño. El constante uso de material pornográfico, especialmente violento, y el desmedido consumo de alcohol impulsaban a Bundy a salir a las calles sin rumbo fijo, tratando de encontrar alguna ventana abierta para observar a una mujer desvistiéndose.
Otro de los factores que influyeron en su perfil criminal fue el resentimiento familiar, ya que se encontraba aislado y apartado de su madre, pues nunca fue capaz de entablar un lazo afectivo ni con su padre adoptivo ni con sus hermanos. Durante su adolescencia, Bundy satisfacía sus impulsos violentos matando y diseccionando mascotas abandonadas o animales que atrapaba en zonas boscosas. Estas tendencias agresivas con los animales fueron un claro indicador de que Ted era cada vez más una bomba de tiempo. Su autocontrol era cada vez menor y la ira interna necesitaba ser calmada de algún modo. Este aspecto de su vida no fue conocido hasta sus entrevistas con los psicólogos durante su estancia en la cárcel. En su adolescencia, Ted pareció convertirse en un hombre más sociable. Su popularidad aumentó significativamente y se le consideraba un chico apuesto, bien vestido y excepcionalmente bien educado. Pero a pesar de su popularidad, Ted rara vez salía con alguien. Sus intereses se centraban más en actividades extracurriculares como el esquí y la política. Después, Ted Bundy realizó sus estudios de pregrado en Washington University, en donde recibió el título de licenciatura en psicología. Debido a su baja solvencia económica, Ted se vio obligado a trabajar como mozo de autobús, empleado en una zapatería, mesero en restaurantes de comidas rápidas y otros empleos de salario mínimo. Pero estos trabajos estaban lejos de garantizar el estatus que él anhelaba, por lo que no duraba mucho y renunciaba. Solo se concentraba en sus estudios y sus notas. Hasta que en la primavera de 1967 conocería a la persona que cambiaría su vida para siempre. Durante sus años de universitario, Ted conoció a Diane Edwards, una chica muy hermosa y sofisticada, miembro de una familia adinerada de California. Diane era todo lo que Ted había soñado en una mujer, por lo que no creía que alguien de su clase se interesara en él. Aunque tenía muchas diferencias, a los dos les gustaba esquiar, y fue esta pasión en común lo que terminó por unirlos. Entre la primavera de 1967 y el otoño de 1968, Ted y Diane vivieron un amor juvenil. Sin embargo, la chica comenzó a desencantarse de él, pues consideraba que no tenía ningún futuro ni objetivos claros. Diane afirma que Bundy se esforzaba mucho por ser complaciente hasta el punto de disculparse por todo, gesto que le parecía demasiado molesto y poco masculino. Finalmente, cuando Bundy fue rechazado de todas las escuelas de leyes a las que quiso entrar, Diane terminó con él, lo que dejó una profunda marca en el futuro asesino. Ted nunca se recuperó de esta ruptura y sintió una profunda humillación por parte de Diane. Habiendo sido rechazado tanto amorosa como académicamente, Bundy se resignó a estudiar leyes en la escuela nocturna de la Universidad de Puget Sound de la ciudad de Tacoma, Washington. Aunque fue un estudiante sobresaliente, Ted se sumió en la frustración y el rencor, pues sentía que no recibía el reconocimiento que creía merecer, y decidió desquitar su resentimiento en mujeres jóvenes, parecidas físicamente a Diane, tal vez como una forma de exorcizar su humillación. Fue mientras estudiaba en la Universidad de Puget Sound que Ted llevó a cabo los primeros ataques conocidos. En enero de 1974, Bundy atacó a Karen Sparks, una estudiante de la Universidad de Washington de 18 años. Supuestamente, Ted habría entrado al apartamento de la joven, abusó de ella y la golpeó hasta dejarla inconsciente. Aunque Sparks sobrevivió, el ataque le produjo un daño cerebral tan grave que no recuerda absolutamente nada del episodio. Solo un par de semanas después, el 1 de febrero, Bundy tomaría la vida de su primera víctima mortal, la también estudiante Linda Ann Haley, de 22 años. A partir de ese día, Bundy desató su instinto asesino, y se cree que entre enero y julio del 74 asesinó a por lo menos 8 mujeres. Todas tenían en común que eran físicamente parecidas a Diane Edwards.